Miguel Martín? Pues ya sabemos que Sudamérica en general, ¿no? Es un territorio donde hay esas fluctuaciones, donde se rompe la lógica del el electorado de repente, o estos golpes de Estado amparados con todas las de la ley supuestamente, pues rompen la lógica de lo que el pueblo había elegido. Y entonces pues llegan estas figuras que tienen estos arranques de francopopulismo, porque eso es querer quedar bien. Eso es querer quedar bien con intereses, pues sobre todo intereses hegemónicos, y también con esa parte del pueblo peruano que pues que se quedó en la pasividad, que toleró como a su presidente lo encarcelaban, que también igualmente atendió al mensaje de los medios corporativos cuando desgastaban su imagen, cuando lo vituperaban, cuando decían que era un indio, cuando decían que no sabía gobernar. Entonces, pues la verdad es que hay unos caldos de cultivo bien interesantes en la región, en Sudamérica, que pues históricamente ha sido muy convulsa en este sentido, ¿no? Pocos países han mantenido una lógica realmente constante en cuanto a lo que eligen, en cuanto a lo que con lo que se quedan. De repente llega una ultraderecha, como pasó, por ejemplo, en Brasil. De repente llega una derecha que ven que no funciona para este momento en Argentina, pero llega una opción de centro izquierda relacionada con el kirchnerismo y todo mundo la está igualmente vituperando, desgastando, y pues es parte de todo esto que yo creo que son lecciones que debemos de aprender, ¿no? Debemos seguirnos politizando para que también no nos tomen por asalto ese tipo de personas, ese tipo de personajes como Dina Boluarte precisamente, o como Yanine Áñez, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Que representan pues lo más rancio, lamentablemente, ya no de la derecha, sino yo considero pues más bien de una oligarquía falta de ideología, y que solo está esperando a ver qué les dicen en la USAID para emitir comunicados, para gobernar prácticamente. En otras palabras, yo creo que les dicen cómo gobernar, pues estos think tanks gringos, que son quienes al final los pusieron, ¿no? Esta es la gran obra de los think tanks gringos que quieren poner también a Javier Milei en Argentina, y por eso tenemos que seguir nosotros como sociedad politizándonos, aprender de todo esto, aprender de los errores que cometen en general. Yo creo que esas naciones, esos pueblos, a veces por no estar tan politizados o por no tener la misma determinación que hemos tenido nosotros. Y pues en cuanto a lo que dice el presidente, pues tiene razón, ¿no? Y el presidente, la verdad es que salvo por esto, y obviamente pues lo están magnificando. Obviamente vi un tuit de América Rangel diciendo que, ay, qué bello, qué valiente Dina Boluarte, porque al dictador Suero lo nombró persona non grata. Pero pues más allá de eso, es innegable que la figura del presidente pues se ha vuelto un faro a nivel de región, ¿no? A nivel de bloque, en cuanto a las personas que son, o a los presidentes, a los regímenes que comulgan con sus ideas, que se identifican como de izquierda, pero incluso hay que tener decoro, ¿no? Porque hay otros mandatarios que a lo mejor no comulgan con las ideas de izquierda, pero reconocen el liderazgo del presidente. Y lo que está haciendo Dina Boluarte, pues es evidenciar su novatez, la verdad, es evidenciar que pues no sabe de política exterior, y que pues tampoco sabe. Por lo tanto, bajo este rasero que el presidente nos ha demostrado que funciona, pues tampoco sabe de política interior, ¿no? Nos dijo el presi que la mejor política exterior es la interior, y pues así lo está demostrando, ¿no? Y por eso, pues, aunque salga espinado, entre comillas, por hacer algunas observaciones sobre lo que sucede en el pueblo peruano, o en la nación peruana, que pues es a todas luces un despojo a la democracia, y que ojalá tenga un fin satisfactorio pronto. Pues más allá de eso, el presidente pues va a seguir en la suya y va a seguir siendo un faro para Latinoamérica. Y la que creo que queda más mal es Dina Boluarte, ¿no? Al evidenciar pues esa falta de pericia a la hora de llevar las relaciones internacionales. Totalmente de acuerdo, Miguel Martín. José Alfredo Gutiérrez Falcón, el presidente López Obrador mantiene
pues ese liderazgo en la región, ese liderazgo a nivel continental, porque pues sigue siendo el gran referente, la persona con autoridad moral, no únicamente en nuestro país, sino pues para todos los pueblos hermanos, un representante para los pueblos latinoamericanos, y lo hemos visto en redes sociales, lo hemos visto en algunos medios de comunicación de Perú, que no están sujetos a la oligarquía ni al gobierno usurpador de Boluarte, pues que la gente retoma los discursos del presidente López Obrador, las palabras las están usando como consigna en estas manifestaciones masivas que se están dando, en esta pues lucha del pueblo peruano en contra de esta imposición, y eso es lo que les molesta bastante a estos usurpadores, José Alfredo. Sí, bueno, complementando lo que bien dijo Miguel, de que el pueblo peruano pues, no se vio tan activo, pues también el tamaño del líder que tenemos nosotros, ¿no? O sea, porque desde un inicio, desde que fue jefe de gobierno, nos invitó a empezar a explorar la democracia participativa. Cuando fue jefe de gobierno hizo 4 consultas, una para el metro, 2 para si permanecía en el poder, y la otra, ya no me acuerdo para qué era, pero fueron 4. Y entonces, en ese orden de ideas, desde entonces nos ha venido educando, nos ha venido hablando con un lenguaje muy entendible, y cuando llega y se convierte en presidente electo, nos pregunta qué hacer con el aeropuerto, si lo seguimos construyendo o no en el lago de Texcoco. Dijimos que no, y no se construyó. Después nos preguntó sobre 15 proyectos prioritarios y dijimos que adelante. Es decir, siempre hemos ido con el presidente Andrés Manuel López Obrador de la mano. Atendimos cuando fuimos a la consulta para enjuiciar a los expresidentes, cuando fuimos a expresarnos sobre el INE. Es decir, hemos ido construyendo esto en torno a su liderazgo y con el apoyo del pueblo. Entonces ha habido tal mancuerna, tan estrecha entre pueblo y gobierno, que Andrés Manuel López Obrador no ha dejado de ser un luchador social estando en la presidencia de la República, y creo que estamos ante un hecho único en la historia de la humanidad, porque Manuel Castells, este pensador español que es el que más sabe de manejo de poder en la historia universal, dice que son las pequeñas minorías las que hacen el cambio, cuando es tanta su insistencia que ya los gobiernos tienen que adoptar sus demandas para quedar bien y ganar más gente. Entonces, yo creo que estamos ante un hecho inédito en donde el presidente de la República lleva el movimiento a la presidencia de la República y no deja de convertirse en un luchador social. Y la Suprema Corte de Justicia le regala esta gran oportunidad de seguir convertido en un luchador social que está luchando contra el poder judicial. Recordemos cuando fue a Chiapas y que hubo una manifestación afuera del campamento ahí del ejército, iba a la mañanera Andrés Manuel López Obrador, y se pusieron ahí unas 15, 20 personas, y él se quedó en la Suburban y no se bajó, estando enfrente del cuartel y siendo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México. No los tocó, no los quitó a ese grupúsculo de gente que no lo dejaba pasar, y se quedó haciendo resistencia civil dentro de su camioneta. Entonces, veamos la estatura de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que ante esa circunstancia de poder nada más hacerlos a un lado y pasar, prefirió hacer resistencia civil desde su vehículo y decir: no me merezco esto porque yo no los trato de esa manera, aquí me quedo, no me bajo, y no hubo mañanera. Ese es un gran ejemplo del gran líder que tenemos en nuestro país, y desgraciadamente, pues bueno, no son los tamaños, con todo respeto, de otros líderes de América Latina, que por no tener esta estatura han podido con ellos. Entonces, hay un distingo muy grande, y creo que somos privilegiados en estar viviendo este momento, en estar viviendo este liderazgo en México, y pues bueno, yo creo que tendremos que seguir siendo ejemplo y mantenernos para que siga habiendo un faro, que en este caso nos tocó por fortuna ser el faro a los mexicanos.
Así es, José Alfredo. Y Kurt, pues a poco más de un año del cierre de la administración del presidente López Obrador, también se ha comentado en redes sociales, en algunos medios de comunicación, de pues esta cantidad de sucesos, de problemáticas que está resolviendo el presidente López Obrador, a las cuales se está enfrentando el presidente López Obrador simultáneamente. No son demasiadas batallas abiertas, Kurt, al mismo tiempo con ya pues un poco más de un año para el cierre de la administración del presidente López Obrador y con la sucesión presidencial, sobre todo al interior del movimiento ya totalmente desatada. Vaya, es una buena pregunta, Marcelino. Y lo que yo diría eso es sencillo, un proceso transformador, un proceso de transformación por su mera naturaleza es, vertiginoso, embriagante, ¿no? Porque realmente es, en este caso, tomar un estado como México que estaba en una situación tan degradada, con tanta corrupción, una cleptocracia abierta, ¿no? A unos pasos de Estado fallido, ¿no? Y realmente levantar, ¿no? Un país que estaba en una situación más que difícil, ¿no? Y esto requiere, como dijo López Obrador, hacer el trabajo de 12 años en 6, ¿no? Justamente. Y es curioso, porque si vemos los sexenios recientes, pues Peña Nieto, ¿no? Calderón, pues, ¿no? Ambos sexenios ilegítimos realmente, ¿no? Pues ya a esas alturas de sus sexenios, incluso antes, se habían vuelto tan impopulares que ya eran incapaces de, pues, hacer más proyectos grandes, ¿no? Es decir, las grandes leyes de Peña Nieto y el Pacto por México se llevaron a cabo en los primeros 2 años de su presidencia. Ya luego fue, ya sé que no me aplauden, Ayotzinapa y demás, y pues sus últimos años, pues, ni hablar, ¿no? Calderón también pasó sus grandes leyes al principio, con la excepción de la reforma laboral hacia el final. Fox pasó por un proceso parecido. La idea de esos presidentes neoliberales es que, pues, hicieron cosas francamente impopulares, en contra de los intereses populares, y pagaron por eso los estragos de su popularidad. Ya no tenían capital político para, y qué bueno, llevar a cabo más y mayores reformas. Recuerden que Calderón quería privatizar Pemex desde 2008 y no pudo, ¿no? Entonces lo hizo Peña 5 o 6 años posteriores. Entonces, el asunto de un proceso de transformación, ¿no? Que tiene que venir con energía desde abajo, es que tiene que sostener un proyecto que sea capaz de hacer múltiples cosas a la vez. No una, no dos, sino varias, ¿no? En este caso es completar con las grandes obras, ¿no? Que estamos viendo todavía grandes proyectos como el asunto minero y otros, la reforma judicial y otras cosas que están entrando. Es decir, ya es otra, la idea del sexenio es otro. No un sexenio donde haces cosas en los primeros 2 años y luego los siguientes 4, pues son comidas y vinos y golf, ¿no? Con tus amigos que pasan de un campo de golf a otro en helicópteros, ¿no? Aquí es la idea de un sexenio completo, que es lo que el pueblo exige, ¿no? Que haya un gobierno que esté trabajando por ellos las 24 horas del día, las 7 días por semana, hasta tal punto que López Obrador pues se cansó y se contagió de COVID por una tercera ocasión, ¿no? Vemos un gobierno imparable, que no se descansa, y hay tanto más todavía por hacer, ¿no? Y esto se puede hacer por el apoyo popular y el arraigo popular que existe, ¿no? Ahora, las encuestas varían, pero los encuestas ponen a su tasa de popular entre 60% o la encuesta de Deras hasta un 80%, ¿no? Es decir, y también Morena como partido está muy bien posicionado, ¿no? Esto permite que incluso en su 5º año puede seguir enviando grandes proyectos de ley al Congreso, ¿no? Justamente como la ley minera, ¿no? Que acabamos de ver, ¿no? Esto sería imposible en otras condiciones y sería imposible en las condiciones que toda la oposición pensaba
que México iba a estar en ese momento, ¿no? Pensaba que iba a haber un peso en 30 y 35, ¿no? 35 pesos al dólar. En lugar de eso, el peso ha apreciado. Crisis económica, en lugar de eso, la economía está creciendo. Espanto de inversión, en lugar de eso, la inversión está llegando. Crecimiento de deuda, ¿no? En lugar de eso, la deuda está bajando moderadamente, ¿no? Después de subir en épocas de la pandemia, como pasó en todo el mundo. Es decir, la base macroeconómica está bien y ahora hay una política de redistribución. Para mí insuficiente, pero es un comienzo para llegar, creo que al estado de bienestar que el país, con una buena reforma fiscal, puede tener y puede sostener. Es decir, las bases están ahí desde este sexenio. Todo lo contrario de lo que pensaba que iba a ser ahora. Hace tal grado que la oposición ha llegado al extremo ridículo de ahora intentar argumentar que la apreciación del peso está mal, ¿no? Después de años de decir que iba a haber devaluación, han sido reducidos al extremo de argumentar que la apreciación del peso es malo, ¿no? Es decir, hablando de una oposición absolutamente sin ideas y sin siquiera una básica consistencia en su argumentación. Ahora, para cerrar, porque no quiero extenderme demasiado, el gran variable aquí es Estados Unidos. Es Estados Unidos que justo en este momento está intentando categorizar al fentanilo como un arma química para así poder justificar inspecciones, entre comillas, y algún tipo de injerencismo mayor, ¿no? Estados Unidos no puede dejar que una buena cosa como lo que está pasando ahorita sea intocada, ¿no? Va a tener que ser un juego muy interesante, casi de artes marciales ahí con Estados Unidos, para proteger la 4T desde ese lado y no dejar que un injerencismo desde el Partido Republicano, apoyado implícitamente por el Partido Demócrata, arriesgue con todo lo que se ha logrado, está logrando. Ese va a ser el reto del último año de este gobierno y sin lugar a dudas los primeros años del gobierno siguiente.